cambiamos el fracaso por un éxito que permita que Colombia y Latinoamérica puedan vivir en paz. Estamos en un momento histórico. Una nueva era para Colombia. Gracias a todos y a todas. La paz es la única batalla que vale la pena dar. Bienvenidas y bienvenidos a este magazine Derechos Humanos en Paz. Vamos a trabajar en dos segmentos. Un primer segmento donde vamos a hablar sobre la situación de los derechos humanos y la paz en Colombia, con invitados muy especiales, con invitados que conocen de estos temas y que nos ayudan a analizar cómo evolucionan los temas en materia de derechos humanos y paz. Y luego vamos a trabajar un segundo segmento donde van a estar los que lideran la agenda del cambio, la agenda de la transformación en Colombia, del pacto histórico, de bancada de gobierno, y vamos a dialogar sobre los avances en la agenda legislativa. Por supuesto, también vamos a tener algunas entrevistas de personas que van opinando sobre los temas y vamos a poder desarrollar semanalmente este informativo, este magazine, Derechos Humanos en Paz. Y obviamente hoy iniciamos con un invitado muy especial. Tenemos acá en el estudio a Camilo González Pozo, que es un hombre que lleva toda la vida haciendo investigación, documentando todos los temas en su organización o una de donde él trabaja, que es Indepaz. Y vamos a evaluar, Camilo, dándote la bienvenida, cómo está la situación de derechos humanos en Colombia. Yo veía la última nota que tú colocabas allí en Indepaz, donde nos decía, han ocurrido 94 masacres, 179 asesinatos de líderes y lideresas, 70.267 personas víctimas de desplazamiento forzado, 37 firmantes del acuerdo de paz asesinados, más de 58 víctimas de minas antipersona. La pregunta, Camilo, dándote la bienvenida, agradeciendo tu confianza y el gran trabajo que haces para documentar esto. Metodológicamente, ¿de dónde salen estas cifras, Camilo? Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo, ¿no? Bueno, las cifras son consolidadas por un equipo del Observatorio de Conflictividades en Indepaz que recibe información directamente de todas las regiones. Ahí se ha creado progresivamente una red de amigos y de personas de organizaciones sociales que están todos los días, a toda hora, mandando datos, corroborando. Y también pues se utilizan fuentes oficiales, tanto de la Defensoría del Pueblo, de los ministerios, y información periodística y de las organizaciones que se confirman antes de hacer los registros. Esto pues lo venimos haciendo para actividades de grupos armados organizados, de diferente tipo, sobre todo los narcoparamilitares y otras expresiones desde el año 2006. Y después del acuerdo de paz incorporamos otra serie de indicadores pues, que son significativos para ver la evolución en materia de paz. Estas cifras que tú le presentas al país, al mundo, porque además desde muchas partes estamos siempre siguiendo la situación de derechos humanos en Colombia, ¿en qué contexto se produjeron en el año 22? Es decir, ¿cuál es tu análisis? ¿Qué fue lo que pasó para que se generara semejante pues, cifras tan escandalosas de violencia en el país? Sí, bueno, tenemos, si uno dice de conjunto, mira la situación del año 22 comparada con el año 21, incluso la tendencia anterior, lo que vemos es una continuidad, no hay un cambio de tendencia, venía disminuyendo hasta el mes de octubre, venían disminuyendo casi todos los indicadores, pero se dispararon los conflictos entre grupos armados y entre una cantidad de pequeñas agrupaciones locales, 66 enfrentamientos solo en los últimos 3 meses y medio, enfrentamientos armados entre estos grupos diversos, 44 acciones de hostilidad a la fuerza pública o de enfrentamiento con la fuerza pública, es decir, que se intensificaron las disputas territoriales.
Allí yo creo que hay muchos factores que inciden, sobre todo la expansión tan grande que ha tenido en este periodo algún fenómeno como el de las disidencias, llamadas así, o grupos post-FARC. El Clan del Golfo también ha tenido un crecimiento significativo. En los últimos 3 años han aumentado en 10% el área de movilidad. El ELN no ha tenido tanta ampliación, pero eso yo creo que todavía no ha tenido una respuesta suficiente en las nuevas políticas de paz total. Es decir, las políticas han creado un ambiente. Algunas de estas organizaciones y circunstancias han disminuido, se tiene un desescalamiento en el caso del ELN, algo en el Clan del Golfo, en algunas situaciones locales como en lo que tiene que ver con Buenaventura. Entonces el balance nos indica que, por ejemplo, en excombatientes asesinados hay una disminución. Estamos en 30 y... Disminución con el cambio de gobierno, dices tú. Incluso con el cambio de gobierno hay una disminución porque veníamos con unas cifras de 3, 4 mensuales y ahora estamos en una persona, que es mucho. El desplazamiento se mantiene, en masacres estamos en 94 ya y el año pasado 95, es decir, que no hay un cambio de tendencia y pues ese es el reto que... ¿Qué le recomendarías al gobierno? Este gobierno ha tendido la mano, ha dicho que pues, va a hacer la paz total, ha hecho oferta a los diferentes grupos armados, tanto los que tienen naturaleza política como los que tienen, digamos, grupos armados de alto impacto que generan gran afectación y muchísima violencia en el país. ¿Tú qué le recomendarías desde tu experiencia, desde los contextos, desde las regiones, de todo lo que tú conoces, que produce estas cifras tan terribles para el país? ¿Qué recomendarías? Bueno, me parece que ya hay formulaciones de política, tanto del gobierno como en la Comisión Nacional de Garantías y de diferentes entidades que van por el camino de darle ya sentido a la paz total. Porque no se trata solamente de un problema de grupos armados, ni de sicarios, que hay muchos, sino que lo primero yo creo que consolidar ese consenso nacional por la paz, es decir, ese consenso que además se traduce en acuerdo político, en acuerdo legislativo, en acuerdo de gobernabilidad, pero también de un ambiente de no estigmatización, para arrinconar los factores de violencia. Yo creo que es un primer factor, es un acuerdo de sociedad. Hay una revolución de conciencia de la juventud, de las mujeres de muchos sectores en Colombia, que está en curso, de un primer componente. Me parece que la implementación del acuerdo de paz del 2016 de manera integral es una clave, porque es que ese acuerdo es un acuerdo para llevar con reformas, con medidas sociales, agrarias y de diferente orden, ampliación de democracia, llevar una serie de acciones del Estado y componentes que van en la buena dirección de desescalar violencias. Los diálogos. Es muy importante que en esa línea se logre acelerar los compromisos de desescalamiento. Yo creo que ha estado muy bien el enunciado del alto comisionado, que establece unos requisitos. Dice, bueno, aquí no matar, no desaparecer, no torturar, y ahora se agregan otros elementos que van a facilitar esos diálogos que conduzcan rápidamente a ejercicios de cese al fuego. Bueno, Camilo, yo creo que tú has marcado la ruta, has dado unas señales también que son los desafíos que tiene este gobierno. Sí, pero yo quiero agregarte un solo punto, y es que en todo esto la clave es el empoderamiento social y político del conjunto de los sectores, los sujetos activos, la movilización. Esto no es un asunto que lo va a resolver ni la policía, ni el ejército, ni el gobierno, sino hay una sociedad realmente participativa, activa, indignada, rechazando la violencia, todo acto de guerra y toda infracción a los derechos humanos y a los derechos de la gente. Sí. ¿Y qué dice la gente en la calle sobre este tema? Bueno, ¿qué opinas de la situación de derechos humanos en Colombia? No, pues feliz porque yo creo que se están sentando las mesas de diálogo para alcanzar la paz total, que es la propuesta del gobierno actual. Buscando la noticia, ¿qué le recomendarías al presidente que está acá al frente
para mejorar la situación de derechos humanos en el país. Que tenga un acercamiento realmente con la comunidad como lo ha venido haciendo y que no solamente quede en el discurso sino que quede en las acciones y que haya un empalme como lo ha venido realizando y que los líderes y lideresas sociales, los ambientalistas y demás personas como estudiantes universitarios y demás puedan participar en los espacios donde realmente se concerten diálogos de paz y donde realmente se lleven a cabo acciones en pro de toda la comunidad. Tenemos que condenar cualquier acción de violencia. Hemos hecho llamados a un cese multilateral de hostilidades. Y bueno, agradecemos a Camilo y no se vayan. Seguimos con el segmento de la agenda legislativa para el cambio en Colombia.